Feliz de retomar esta serie de decodificaciones en directo, año 2022, la primera del año, para compartir contigo estos encuentros que son importantes para la sanación, para la mejora en la vida, para el crecimiento y el desarrollo personal. Así que si te gustan esta serie que vamos a retomar en este 2022, suscríbete a este canal, dale me gusta y comparte para que de esa manera yo pueda darme cuenta de que te gustan esta serie y te traiga la semana que viene otro de estos encuentros de decodificaciones en directo. Hoy viene Juliana, menciona que ha hecho algunos cursos conmigo y tal, seguramente de estos cursos que hago aquí por YouTube, que brindo de forma gratuita, encuentros que voy dando, digamos, con personas que se van acercando o incluso algún curso pago de formación y tal que haya hecho con nosotros Juliana. Lo interesante es que siempre, como verán, más allá de hacer algún curso, ya sea conmigo gratuito o lo que fuera, hay cuestiones que se van trabajando, hay cuestiones que empiezan a despertar y que, digamos, son importantes estos encuentros para profundizar en la temática y poder, digamos, a partir de esa profundización y de esa charla uno a uno, ir disolviéndolas, ir trabajándolas, ir como quien dice limpiándolas, ¿no? Así que gracias Juliana si estás viendo este video por haber participado. Juliana nos presenta una temática que tiene que ver con su padre. Había fallecido cuando ella era una adolescente, estaba recién saliendo del mundo y había quedado una figura de este hombre como muy arriba, ¿no? Como en un pedestal, cosa que le ha traído muchos conflictos a ella, cosa que le ha traído conflictos en las relaciones de su pareja, por esta cuestión de buscar también esa figura de super padre, de superhéroe en sus parejas. Y mismo también le ha traído complicaciones en cuanto a su vida, porque claro, si mi padre fue un superhéroe, yo tengo que ser también una superheroína para mi familia, para mis hijas y tal. Entonces, eso es lo que estuvimos trabajando, de dónde viene un poco ese conflicto, qué es lo que pasó y cómo al final lo abordamos desde mi experiencia, desde lo que enseñamos en el instituto y desde la biodescodificación. Al finalizar esa decodificación, para aquellos que son especialistas en biodescodificación y que han estudiado y se han formado conmigo, o aquellos que son terapeutas en biodescodificación desde otras escuelas, bueno, te voy a comentar un poquito qué fue lo que fui haciendo en el paso a paso para que tengas ahí una mirada más, un poquito más técnica de lo que estuve haciendo en sesión. Así que sin más, te dejo con Juliana y esta decodificación en directo. Así que sin más, tú me dirás qué te ha traído hasta aquí, qué es lo que quieres biodescodificar. En realidad no sé si concretamente es una cosa en particular o muchas cosas que se van juntando y por ahí convergen en un mismo punto, ¿no? Algo que haya pasado en el pasado y que nos lleva, según lo que hemos charlado, lo que te he escuchado en las clases, a que determinadas cosas no se puedan resolver. Y a mí me ayudó mucho cuando hicimos los cursos, esa semana de cursos, cuando hiciste las biodecodificaciones en vivo con gente que ha participado. Y bueno, es un trabajo diario, ¿no? Y un trabajo a largo plazo, no es algo que lo podamos resolver hoy ni en 2 o en 3 biodecodificaciones. Pero yo sé que puntualmente hay algo que marcó mucho mi vida, que fue que mi papá a mis 15 años, a mi papá le agarró un ataque de depresión, él tenía 50 años, eh, a los 56 años murió, yo tenía 21 años, y como que mi papá siempre fue mi superhéroe, ¿no? Y de repente verlo caído, que había quedado hemipléjico, alimentándose por sonda nasogástrica, caído literalmente, creo que eso me marcó porque yo tenía una conexión muy especial con él. Eso me llevó a tener determinadas actitudes con respecto a las parejas, por ahí con respecto a mis hijas, que lo vi en ese caso que vos una vez charlaste con una chica que la mamá como que la había abandonado porque se había ocupado de cuidar a su papá, que es un poco lo que yo también sentí, y por ahí yo tengo una conexión muy fuerte, tengo 2 hijas, una de 14 años, que la tuve grande, a los 43 años, una de 25,
Somos muy unidas, somos un equipo y no les corto la libertad, ¿no? Pero yo vivo pura y exclusivamente para ellas, postergando por ahí mi vida de pareja. He tenido malas decisiones, he actuado mal, he pedido perdón con las personas con las que he actuado mal, y yo no sé si necesito hoy por hoy una pareja, pero por ahí necesito a alguien que me acompañe y que no sean mis hijas y que no sientan ellas que tienen la carga de estar todo el tiempo al pie del cañón al lado mío. Frente a la pregunta, ¿qué es lo que quieres decodificar? Vamos a tener que concretizar frente a algo concreto, algo específico y algo puntual. Me hablas de tus hijas, me hablas de la pareja, me hablas de tu padre, me hablas de tu madre, me hablas de ti. ¿Qué es lo que tú quieres biodescodificar Eh, en esta charla? en realidad, las veces que yo he intentado hacer terapia, según distintas psicólogas o psicólogos que he ido, siempre me decían que yo cortaba el tema cuando empezaba a hablarse del tema de mi papá. Eh, yo hice, bueno, ahora no me acuerdo, cuando haces con distintas personitas, Mm, que lo hice con figuritas, no lo hice con personas, y siempre todo el mundo me dice que el origen de mi conflicto está ahí, en mi ¿Tú crees papá. eso? Yo creo que sí, porque de hecho mi papá murió a los 56 años, yo tengo 57, y tenía mucho miedo de cumplir los 56 años, porque tenía miedo que morirme como mi papá. Mm. A los 50 años tenía miedo de enfermarme como mi papá, y creo que mi papá es un tema que yo no puedo terminar de superar. ¿Te gustaría superar ese tema con tu padre? Sí, yo ¿Qué- en ese momento hice terapia, hice supuestamente la despedida, pero yo siento que es algo que no lo tengo superado. Ok, hablas que tu padre es como una figura muy importante en tu vida, ¿no? Es como que es un superhéroe. Así es. Y también comentas como que de alguna manera esa dinámica con tu padre te ha llevado a tener dificultad en cuanto a las relaciones. Tú Sí. relacionas como que la relación con tu padre te ha llevado a tener dificultades en las relaciones. ¿Cómo es que haces esa relación? ¿De dónde viene esa relación? En realidad yo lo entiendo porque siempre mi mamá lo idealizó. Él era el hombre atractivo, el buen padre de familia, el que todo lo proveía. Y tal vez yo busco eso, ¿no? Que un tipo sea atractivo, que me entre por ese lado y no por el lado de lo verdaderamente importante de una persona, que es, no sé si sus sentimientos, sino sus sentimientos hacia mí. Mm, Entonces, sé que me cuesta separar. He tenido relaciones con hombres casados, cosa de que, bueno, ahora ya hace muchos años es un tema que trato de evitar, y por cosas que uno ve o escucha, entiende que el tener una relación con una persona casada es como poner un freno, saber que claro. uno hasta ahí puede llegar y no. Y digamos que superar esta relación con tu padre, ¿cómo crees que te puede ayudar en cuanto a las relaciones o en cuanto a una relación contigo misma? Eh, Mi papá hace muchos años que murió en el año 85, y a mí me pasa que cuando yo hablo a fondo con alguien del tema de mi papá no puedo evitar llorar. Entonces, evidentemente es algo que me lastima y que creo que me condiciona a poder avanzar en muchas cosas. Siento como que yo sé que él me cuida de donde esté, de hecho no he tenido cosas feas, digamos, a nivel, no sé, asaltos, robos, accidentes, esas cosas, porque yo siento que él me cuida desde donde esté, pero siento que a su vez también todo lo que mi mamá inculcó en mí con respecto a mi papá, a mí me forjó algo que busco, que sé que no lo voy a poder encontrar. O sea, no Como que voy a encontrar. buscas de alguna manera a ese padre en tus parejas.
Exacto, Como que buscas que de alguna manera ese cuidado que tu padre te da en otra dimensión, en otro plano, se manifieste en este plano a través de un compañero. exacto. Y a su vez, el ser todopoderosa para mis hijas. Mm, O sea, yo sé que no soy todopoderosa y que por ahí en estos 8 años que hace que estoy separada he intentado relaciones y nunca he funcionado, siempre priorizando a mis hijas. Y yo creo que todo eso está muy relacionado en mí. mm. Ese Eh, superhéroe que fue mi padre para mí, trato de serlo yo para mis hijas. exactamente, ¿No? exactamente. Y eso conlleva, digamos, un coste, es decir, tú notas que estás pagando algo, estás pagando un precio por el hecho de ser la superheroína para tus hijas, de tratar de encontrar ese superhombre a tu lado. Yo creo que sí, porque por ahí tengo demasiadas responsabilidades arriba mío que me hacen muchas veces sentirme agotada, muchas veces encontrar las fuerzas ahí para salir adelante cuando muchas veces necesitaría descansar y permitirme descansar con alguien. O Mm. sea, el tema de tomar siempre todas las determinaciones, del manejo del dinero, del arreglo de la casa, todo eso cae sobre mí y a veces me siento cansada y yo creo que necesitaría, a mí me gusta la relación de pareja, por ahí ahora me limita el tema de mi hija que es chica, que tiene 14 años, que vive conmigo, la mayor vive en el fondo de mi casa con su pareja, pero a veces necesitaría un compañero que me aliviane todas las cargas que yo siento que tengo sobre mis hombros. Ok. Bueno, mira qué interesante, ¿no? Porque de lo que ha pasado desde esos momentos, quizás en tu adolescencia, incluso cuando eras niña y luego del fallecimiento de tu papá, ha marcado como un antes y un después en tu forma de relacionarte con los demás, en la forma de esperar de los demás también un cierto apoyo, una cierta ayuda, una cierta predisposición y de vos para el resto y para con vos misma, ¿no? Es decir, quiero que ser la mejor madre para mis hijos, ser la superheroína que fue mi padre conmigo y también espero que la pareja sea ese compañero que me ayude, que sea como ese superhéroe que también necesito y quiero como de alguna manera encontrar a mi padre nuevamente a través de las parejas, ¿no? Yo creo que pasa por ese lado y no debería pasar por ese lado. Ok, muy bien. Eh, Y para esto, ¿no? Porque también es importante desde este lugar darnos cuenta que no necesariamente tampoco es que necesitas una pareja para desligarte de responsabilidades, ¿cierto? Es decir, si tú has hoy día aceptado una responsabilidad, una tarea, un rol, porque aparezca otra persona no quiere decir que tú no dejes de hacer esas tareas o dejes de asumir esas responsabilidades, ¿no? Porque si no, no también depositamos en la pareja un papel, ¿cierto? Le damos un lugar donde tendría cierto poder o cierta relevancia también en nuestras vidas en cuanto a, bueno, ahora como tengo una pareja, esta es la pareja que me ayuda, esta es la pareja que comparte las responsabilidades y luego puede llegar a aparecer el miedo que si pierdo a la pareja, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Por qué no sí. mejor simplemente una pregunta, una cuestión de decir, bueno, tengo muchas responsabilidades, ¿cierto? Hoy día en mi vida, no me permito descansar tampoco de tantas responsabilidades, ni tampoco puede ser que hasta me permita pedir ayuda por una cuestión de que yo soy la supermadre o soy la supermujer, ¿cierto? Entonces, claro, no delego algunas actividades, me asumo de todas las cargas y de todo el peso y entonces considero quien, que quien tiene que ayudarme a mí es esa pareja ideal, ¿cierto? Y quizás la pareja que simplemente ocupa ese lugar de pareja no tiene por qué asumir responsabilidades tuyas o compartir tus responsabilidades. Quizás esa pareja espera que tú también estés en esa relación libre, abierta,
con tiempo y con deseos de estar simplemente en pareja, ¿no? Con deseos de quitarte tus responsabilidades para dársela a otro. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, Entonces, sí, si tú partes desde el lugar de, bueno, soy un ser humano, ¿m? Así con virtudes, así con defectos, así también como lo fue mi padre. Porque claro, el tener a un padre en un lugar, en un pedestal tan alto, me exige a mí no solamente de buscar a un hombre de esas características, sino también yo mostrarme así de esas características. ¿Me explico lo que quiero decir? sí, ¿Mm? Y sí, entendiendo que tu padre también es una persona que tiene sus virtudes, que tiene sus defectos, que es un ser humano, tú puedes verlo tal simplemente como es y puedes asumirte tú tal simplemente como eres. ¿Me explico lo que quiero decir? sí, ¿Sí me sí. explico? Sí, 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 te Vale. entiendo. Es que por ahí yo digo de buscar una pareja para poder hacer otras cosas que obviamente no hago con mis hijas. No hablamos de sexo, sino de, no sé, compartir un tiempo que ahora no me lo permito, de salir, pasear, hacer Pero otro tipo de pregunta, actividades. ¿tú necesitas una pareja para hacer eso? No, no lo necesito, o sea, lo hago, de hecho, pero siempre estoy atada a mis hijas, o sea, no Bueno, me pero permito, entonces fíjate que de alguna manera tú lo que me estás diciendo es, ahora no me lo permito porque estoy atada a mis hijas. Y entonces, ¿qué quieres? ¿Una pareja para estar atada a tu pareja? ¿Dejar de estar atada a una para pasar a estar atada a otra? no, yo siempre estuve atada a las parejas, lo reconozco. De hecho, mi pareja más importante fue el padre de mis hijas, con quien estuve 22 años, y estuve atada. Aunque yo tenía, digamos, era la que manejaba todo, era la que manejaba la economía, la casa, siempre como que, una vez me lo dijo una amiga cuando me separé, era el apéndice de esa persona, figuradamente, porque en realidad todas las decisiones caían sobre mí, todas las cosas las hacía yo. En realidad él era un apéndice mío, pero yo emocionalmente me sentía como el apéndice de él, Ujú. emocionalmente. Yo no quiero eso, de hecho, cuando se me plantearon relaciones en este tiempo que tendían a lo mismo, traté de escapar, porque no quiero ser apéndice de nadie, quiero estar libre para poder compartir las cosas que uno comparte en una pareja, pero no depender. Yo en estos años aprendí que puedo hacer todo sola sin tener una pareja al lado, pero hay cosas que por ahí te permite una pareja de, no sé, cosas diferentes que uno no vivencia con sus hijos. Entonces, me gustaría poder ir por ese lado, pero siento que la presencia tan fuerte de mi papá en mi vida Mm, me limita a donde yo quiero llegar. ok. Bien. Entonces, partiendo de ese lugar, hay que observar a tu padre. Si tú te puedes hacer una representación de tu padre, cierra los ojos, si quieres, obviamente, y pon a tu padre delante de ti, así como tú te representas a tu padre, como siempre te has imaginado a tu papá. ¿Cómo es? ¿Cómo, qué características tienes? ¿De qué colores lo ves? Yo siempre lo imagino como estaba vestido para mi fiesta de 15 años. Muy bien. ¿Cómo estaba Eh, vestido? Estaba con un traje claro, color crema, una camisa oscura, una corbata, mi papá era canoso, de piel blanca, Ujú. bigotes finitos, muy finitos, que siempre él como que los pulía para tenerlos así, y sonriente, siempre lo veo sonriente. ¿Qué piensas de él cuando lo ves? Me llena el corazón de amor imaginarlo. Bien, ¿qué más? ¿Qué piensas así de su presencia, de esa figura que tiene? Él era muy atractivo, eh, era un hombre querido, muy querido por mucha gente,
luchador, incansable, eh, no se rendía fácilmente y, y era para mí un orgullo que él fuera mi papá. Ahí te das cuenta que te representas esta figura del superhombre, ¿no? Del Mm. superpadre, del superhéroe fuerte, atractivo, luchador, trabajador, ¿cierto? Amable, amoroso, bueno, todas esas virtudes que hacen a esta figura como alguien perfecto, Ujú. ¿cierto? Sí. Ahora, si pudieses mirar la otra cara, ¿no? Porque hasta el superhéroe tiene sus defectos. Hasta el Ujú. superhéroe muchas veces se equivoca, ¿no? Sí. Entonces, si pudieses también percibir esa otra faceta de tu padre, ¿cuáles son? ¿Cuáles puedes identificar que son también como para tener ese equilibrio, ¿no? En cuanto a la figura de él. Eh, Él era bastante cabrón, era muy exigente. Con respecto a la educación mía y de mi hermana, siempre se la entregó a mi mamá. Eh, Él le decía que lo que ella decidiera con respecto a nuestra educación estaba bien, aunque ya cuando yo era más grande, él tenía la confianza para hablar con él de determinadas cosas. Era muy cabeza dura, muy obstinado. ¿Qué le dirías a tu padre si lo tienes ahí delante frente a estas cuestiones que están presentes? ¿Alguna vez tuviste la posibilidad de comentarles estos defectos, podríamos decir, que tu padre tiene y no fue sino hasta cuando ya eras adulta que tenías la posibilidad de hablar con él? No, nunca tuve la posibilidad de hacerlo, porque te repito, cuando él se enfermó yo tenía 15 años y desde esa edad hasta que falleció él siempre estuvo enfermo con distintas cosas que fueron apareciendo y fueron 6 años de enfermedad tras enfermedad tras enfermedad hasta el momento en que falleció, Bien, lo tienes ahí delante, ¿qué le dirías? que lo extraño, que lo hubiera necesitado al lado mío en distintas etapas de mi vida, que me hubiera gustado que conociera a mis hijas y que me hubiera gustado pedirle más consejos de cosas que he hecho y que no tenía con quién consultar y que le agradezco todo lo que él me dio, porque esos 6 años en los que él estuvo enfermo, vi que él era vulnerable, pero nunca se lo dije. Siempre lo adoré como Bueno, quien díselo, adora. pero díselo y háblale desde esa parte más humana, ¿no? Que también tu padre necesita conocer, porque digamos, si a partir de tus 15 años él empieza una enfermedad a los 50, ¿no? Por lo que tú me cuentas, a los 50 y duró 6 años hasta su fallecimiento, Sí. digamos que tan perfecto no es. ¿No? Si enferma es porque tiene conflictos, conflictos sin resolver, Ujú. conflictos ocultos, historias escondidas. ¿No? Entonces, eso es importante hacerlo consciente y es necesario que tú se lo hagas consciente porque tú estás aquí tratando de justamente ser más consciente de esa dinámica y de esa relación y de liberarte un poco de ese peso que cargas, ¿no? ¿Qué le dices Yo a tu sé, padre? yo sé cuáles fueron sus conflictos. Él, Ahí vivíamos lo en la tienes a tu casa. padre. A mí no me cuentes, ahí lo tienes a él. eh, yo creo que vos tendrías que haber perdonado a tus padres y a tu hermano por la traición que según vos te hicieron y eso te iba a permitir seguir estando al lado nuestro y no abandonarnos a mis 21 años, habiéndome dejado sola con la falta que vos me hacías, porque para mí eras una figura fundamental en mi vida. Muy Yo te bien. necesitaba entero y sano
Y todo esto es porque no permitiste perdonar el daño que te hizo tu familia. Muy bien. Respira profundo. Exhala. ¿Pudiste tener esta conversación con tu padre alguna vez? ¿Se lo dijiste alguna vez todo esto? No, ¿Cómo te sientes? con mucha tristeza y mucha angustia. Mm, Me hubiera gustado hablar más con él y haberle podido expresar todo lo que yo sentía y que Todo, nunca se lo pude decir. todo lo que sientes. Ten presente que el tiempo no pasa, el tiempo no existe. Fíjate cómo hoy día te conectas con esa angustia, con esa tristeza, es porque aún esta adolescente, joven de 15, 16, 21 años, aún está presente. ¿Te das cuenta? Ha crecido la mujer, pero está presente esta joven aquí todavía. ¿Mm? Con ganas Sí, de encontrar a su papá, de que su papá esté presente, de que su papá no se muera. ¿Mm? De que su papá perdone, de que sea fuerte, de que salga adelante. ¿Ok? yo quedé muy vacía cuando él se murió y a veces tengo miedo de que a mí me pase lo mismo y yo no quiero dañar a mis hijas y no quiero faltarles hasta que ellas tengan su vida resuelta. No las quiero dejar como yo quedé, Mm, sin esta parte importante en mi vida. ok. Ahí, entonces, es importante que nos demos cuenta de esto. Fíjate, ¿no? A través de esta situación hay un vacío, hay un dolor, hay una angustia, hay una tristeza que se ha mantenido hasta hoy. ¿Mm? Tú tienes 15 años, 20 años, ¿cierto? Estás empezando a salir al mundo, conectándote con esta tristeza, con esta angustia, con este vacío que fácilmente crees que otro lo puede llenar, fácilmente crees que otro lo puede cubrir. Una pareja que te puede llegar a dar alguna especie de cariño, de amor, ya es motivo para aferrarme a esa relación porque encuentro algo que siento que me falta, ¿no? Que es esa atención, que es ese cuidado. ¿Te das cuenta? Sí, Bien. sí. Ahora, si tú ves a esa niña adolescente delante de ti, está angustiada, está triste, está sola, está descuidada, ¿no? Se siente vacía, ¿quién sientes que le tiene que dar eso que necesita? ¿Quién No sientes que lo la sé, tiene que completar? no lo sé, supongo que yo misma. Mm. Supones bien. Eso Supones lo, bien. eso lo vivencié cuando hicimos la regresión Mm. al útero materno. Yo noté que yo misma tenía que encontrarme y poder acompañarme para superar todos esos años de carencia que creo que Mm. siento hasta hoy, ¿Te das cuenta? pero no sé cómo hacerlo. Vale. Aquí estamos para esto. ¿Mm? Para enseñarte, para acompañarte. ¿Mm? Porque mientras yo más me sienta vacía de mí, más va a ser más fácil aferrarme afuera. ¿Mm? A pocas experiencias de cariño. ¿Me explico lo que quiero decir? No, ¿Mm? no entiendo. A pocas demostraciones de afectos de afuera me aferro a eso. Porque A como yo no lo migajas. tengo, a migajas de cariño, a migajas de amor, a migajas de afecto. Me Ujú, están dando algo que yo creo que no tengo, que me falta. ¿Mm? ujú. Si tú te das cuenta de esto y te empiezas a dar eso a ti misma, a llenarte de ti misma, seguramente va a haber un proceso en el tiempo, en el llenado de uno mismo, que te darás cuenta que ya no te va a hacer falta aferrarte a pequeñas migajas de cariño que te den otros.
¿Mm? Y en cuanto tú estés completa de ti misma, fíjate que vas a ser el reflejo para tus hijas de alguien completa. ¿Mm? ¿Y cómo hago? Vale, en principio, trabajando en ti, viéndote a ti misma, ¿Mm? Amándote a ti misma. Si tú pudieses encontrarte a esta niña de 15, 16, atravesando por esa experiencia, ¿Mm? Tú hoy día eres adulta, tienes 57 años, has atravesado por múltiples experiencias en tu vida, Ujú, tienes hijas, ¿cierto? Tienes una ujú. hija de 14. ¿Y la otra hija cuánto tiene? 25. 25, ¿ok? Probablemente estas hijas en algún momento de su vida habrán pasado por situaciones similares de desamor, de tristeza, de angustia, ¿cierto? En su vida. ¿Mm? Tú, no solamente como madre, sino como mujer y como ser que existe en esta tierra. Te ves a ti misma con 15, 16 pasando por esa experiencia. ¿Qué crees que necesita esa niña? Quererse, ¿Qué más? permitirse disfrutar, ¿Qué eh, más? no sobrecargarse Mm. de responsabilidades y sobre todo no sentir culpa, porque cuando mi papá se enfermó, la noche anterior habíamos discutido y a mí, mi mamá y mi hermana me hicieron cargo de que mi papá se había enfermado por la discusión que yo había tenido con él. Pero puede ser que, digamos, eso sea cierto. Y si yo lo pongo desde el lado emocional, puede ser, si yo lo pongo desde el lado físico, no. Pero desde el lado emocional incluso tampoco, porque a ver, tú puedes tener una discusión con tu hija, ¿cierto? ¿A quién le afecta lo emocional A en el mí, caso? A ti, ¿cierto? Si te afecta a ti, ¿quién lo tiene que gestionar? yo, Tú. En el caso que tu padre le haya afectado lo emocional, ¿a quién le afectó? A tu padre. ¿Quién lo tenía que gestionar? Tu padre en el caso, ¿no? Porque si no, siempre es fácil culpabilizar a los demás. ¿Cómo, de qué forma, digamos, tú podías influir en la salud de tu padre? Imposible. Tu padre influye en su propia salud, así como tú influyes en tu propia salud, así como tu hija influye en su propia salud. es que cuando yo me separé de mi primer marido, con el que no tuve hijos ni nada, mi mamá le agarró un infarto y también me culpabilizó a mí de que por la angustia de que yo me haya separado, a ella le agarró un infarto. Pero te das cuenta que eso es algo totalmente inexistente. ¿Mm? ¿Te das cuenta que es algo, es un sinsentido? Sí, ¿Mm? pero la culpa a los 14, 15 años, la culpa a los 27, cuando me separé, me marcaron, me dolieron que mi Está bien, madre pero porque tú, digamos, le diste también credibilidad a esa excusa, a esa culpabilidad que hicieron sobre ti, pero para nada tiene relación. Para nada tiene ningún tipo de relación que tú por haberte separado a tu madre le dé un infarto. ¿Te das cuenta que no tiene sentido? sí, no tiene sentido, lo puedo ver hoy, pero Mm, me costó mucho tiempo entender lo que vos me estás diciendo, que muy bien. realmente yo ahora, por ejemplo, pienso que cuando cada persona muere es porque tenía un destino, porque era ese día, pero ahora lo puedo vivenciar con 57 años y no lo Vale. podía vivenciar a los 15. Ahora tienes entonces conciencia, ¿cierto? Ujú. Ahora tienes conciencia. ¿Qué tal si le transmites ese sentimiento, ese sentido de conciencia a esta niña de 15 años, de 23 años? ¿Mm? ¿Cómo? De qué forma se lo puedes transmitir? ¿Cómo te gustaría transmitírselo? Es que yo lo vivencio ahora con la experiencia de vida de 57 y no lo Ok, podía vislumbrar antes. vamos a hacer una cosa entonces. Te vas a visualizar en este momento con tus 57 años, siendo consciente de esto que eres consciente ahora, que es, no tiene sentido lo que mi madre me dijo cuando mi padre falleció o se enfermó,
o lo que mi madre me dijo cuando yo me separé de mi ex marido. Para nada tiene relación, porque para nada tiene lógica aparte. Es como si a ti te agarre un infarto porque tu amiga te cuente que se separa. ¿Qué lógica tiene eso? No tiene ninguna lógica. Lo que haga tu amiga es cosa de tu amiga, lo que te pase a ti es cosa tuya. Es fácil echar culpa, siempre buscar afuera el culpable, pero que yo busque afuera el culpable para nada se relaciona verdaderamente con lo que está pasando. Busco muchas veces afuera los ¿Viste? culpables. Entonces, tienes esa conciencia hoy, plena de esta experiencia. ¿Sí? Puedes visualizarte a ti misma, a esta niña joven, adolescente, 21 años, 10, 15 años, ¿m? Y tienes hoy la posibilidad de transmitirle esta sensación, transmitirle esta experiencia de vida, esta Ujú. experiencia de saber que para nada, digamos, lo que haya dicho tu madre, tu hermana, tiene relación con lo que está pasando. ¿Cómo se lo transmitirías? ¿Qué le dirías como para que entienda esto? Tú dices, ahora lo entiendo, pero antes no lo entendía. Bueno, ¿qué le dirías ahora a esta niña para que lo entienda? Es que vuelvo a un lugar común que me dijo mi papá el día antes de morir, que todos tenemos una fecha de nacimiento y todos tenemos una fecha de vencimiento y que eso no lo modifica nadie, que nuestro destino está escrito y que el día que llega nuestra fecha de vencimiento llegó y no depende de nadie, ni de uno ni de los demás, que, que todo lo que puede haber sentido Juliana a los 15, a los 21, a los 23, eh, no es su culpa, que mi papá llegó a su fecha de vencimiento, que aunque no hubiera tenido los disgustos que hubiera tenido, ese era su momento en el que tenía que irse y que aunque uno hubiera querido, aunque yo hubiera querido tenerlo más tiempo, era algo que ya estaba escrito en su camino, como está escrito en el camino de cada uno de nosotros, y que por más que yo hoy diga que no me quiero morir, el día que me toque, no lo voy a poder evitar y no lo voy a poder esquivar. ¿Cómo te hace sentir eso teniendo presente que estás conectándote o hablando con esta niña de 15 años, de 21 años, de 23 años? Me siento aliviada, siento como que puedo ayudarla a que ella transcurra Mm. esos años de oscuridad que vivió, culposa, angustiada. Siento que puedo ayudarla a que avance y que se encuentre conmigo hoy, Muy bien. a, a nuestros 57 años. Muy bien. Si tú la ayudas, la acompañas, la haces ser más consciente de todo esto, ¿cómo crees que hubiese pasado esa etapa de vida? Y yo creo que hubiera madurado en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de madre o de mujer, sino que hubiera madurado en mi aspecto emocional, Mm, como decís vos, no buscando migajas de cariño, no corriendo atrás de cosas imposibles, y mi vida hubiera transcurrido con más tranquilidad y con más afinidad, buscando por ahí un compañero desde otro lado, mm, desde el lado de no la necesidad de afecto, porque ya me lo han dicho, que yo era muy necesitada de afecto, pero hubiera construido más sanamente mi parte de Juliana mujer. Eh, O creo que sea que si necesito... tú, o sea que si tú al darte cuenta que entiendes desde tu adolescencia que para nada, digamos, eras culpable de lo que acontecía en tu entorno, en el sentido de lo que le estaba pasando a tu padre, le estaba pasando a tu madre y tal, entiendes que eso implica, digamos, una conexión contigo que en esos momentos estaba distorsionada, ¿cierto? En ese momento estaba distorsionada por la culpa que te hacían sentir, por el peso que estabas cargando, ¿no? El hecho de,
de pensar que era mi culpa lo que estaba pasando, implicaba asumir esa culpa, cargarme de responsabilidades, hacer todo lo que tenía que hacer bien, ¿cierto? Ser esa superheroína, ¿no? Para la familia, para mi mamá, para mis hijas, como compensando esa falta de conexión justamente conmigo misma. ¿Mm? Es que yo me exijo a ser perfecta en todo y Claro. me cuesta asumir cuando me equivoco, porque como vos decís, la superheroína no tiene errores. Mm. Entonces, Pero la superheroína que tú te imaginaste, porque digamos, hasta los superhéroes se equivocan, ¿Mm? ¿Cierto? sí, Entonces, sí. eso es lo que lo hace interesante el asunto, que justamente tienen errores, porque a partir del error es que uno puede aprender y mejorar. ¿Mm? ¿Cómo me puedo volver a encontrar con esa adolescente para llevarla a mi día de hoy? Vale, acabaste de hacer un ejercicio importante para eso. ¿Mm? Acabas de conectarte con esta adolescente y le acabas de hacer entender que lo que estaba pasando en su entorno para nada era su culpa. ¿Mm? ¿Cierto? Ujú. Eso te ha aliviado y eso te ha permitido ver que hoy día puedes entablar una relación no desde la necesidad, sino desde la Juliana mujer completa, que se dedica a uno a otro, una pareja y tal, pero sin una cuestión de necesidad. ¿Te das cuenta? Pero sí, pero yo creo que lo tengo que trabajar por ahí más en profundidad y no sé cómo, porque yo creo que con esta visualización que tuve, no sé si esto se resolvió o lo tengo que trabajar a diario hasta incorporar a la Juliana adolescente a la Juliana mujer, Mm. ¿Qué piensas tú? que lo tengo que trabajar a diario y hacer encuentros conmigo misma Mm. hasta traer a mi presente esa Juliana que quedó en esa etapa. Mm. ¿Y cuáles son esos encuentros contigo misma que te gustaría tener? ¿Cómo serían esos encuentros contigo misma? ¿Dónde? ¿Con quién? Eso es lo que no sé. Yo ¿Haciendo pienso, qué? yo pienso que puede ser a través de la meditación o a través de hacer cosas que me guste hacer, Por ejemplo. por ejemplo, estar en la playa, Mm. eh, no sé, yo no, eso me gusta mucho, yo disfruto mucho estando en la playa, viví muchos años de mi infancia de vacaciones en la playa y creo que es el lugar a donde a mí me conecta Con tus conmigo raíces, misma. aparte. ¿Qué? Con tus raíces, aparte, ¿no? Sí, Vale, sí, cómo te ves en la playa haciendo una meditación, una sesión de meditación? lo podría hacer. Yo creo que es el lugar ideal. Mm. Porque cuando quiero visualizar cosas que me gustan, siempre me visualizo la playa. ¿Hace cuánto no vas a la playa? Y en el 2020 fue el Hace último cuánto. año que Dos fui. años, 2 años. Sí. Vale, pero ahora puedes ir consciente de esa conexión que quieres entablar contigo misma, de empezar a llenar. En 15 días voy a estar de vuelta en la playa. Vale, ¿ves? Entonces, te vas a la playa, haces tu sesión de meditación con la intención de reconectar con tu adolescente, de llenar ese espacio vacío contigo misma, con tu propia presencia. ¿Mm? Sí, en este Eh, momento me pasó la semana pasada, creo, antes de que termine el año, que me metí en la pileta y me puse a flotar mirando las estrellas y busqué un montón de cosas que quería sacarme para empezar el año más liberada y me sirvió, me sentí bien, mm, sentí que algunas cosas había podido sacar. A mí el agua me conecta conmigo misma
por algo soy acuariana, y el agua, la playa, me conecta conmigo misma, me lleva a buscar. Lo hice anoche también, mirando las estrellas metida en el agua, buscando mis estrellas Mm. que me ayudaran a sacar las cosas que me lastiman, y creo que Bueno, lo mira, nada es puedo. casualidad y aquí estamos, sacando esas cosas que no sirven. ¿Mm? Sí, inclusive fue antes de que vos me invites que yo decidí hacerlo, porque quería empezar el año con otra perspectiva. A ver, mira, vamos a mirar un poquito tu árbol como para ver a ver qué encontremos por ahí. ¿Mm? Juliana, nombre completo, Juliana Edith Edith. Baña, Nacimiento, 6 de febrero del 64. ok. Tu madre, Marta Antonia Roldán. ¿está viva? No, ¿Cuándo nace? 17 de enero de 1932. ¿De qué murió? Eh, Fue todo muy raro, pero el último diagnóstico que me enteré el día que murió que fue cáncer, ¿Cáncer de pulmón. pulmón? Muy bien. Estaba con Alzheimer ella. Ok. ¿Y cuándo murió? Murió el 30 de abril del 2011. Ok. ¿Tu padre? Francisco Baña, ¿Solo Francisco? solo Francisco. ¿Y se llama? Y digo, perdón, ¿y nace? El 16 de abril de 1929. Ok. ¿Y cuándo falleció? El 5 de diciembre de 1985. ¿Y de qué? Bueno, eso como te comenté, él se enfermó a los 56 años, a los 50 años, y ha tenido muchas cosas, pero en realidad lo último fue un ACV. ¿Y de qué un empezó ED. la temática? Empezó a sus 50 años con un ataque de depresión que se llamaba en ese momento, que quedó hemipléjico y bueno, todo eso le Ok. fue generando distintos problemas. Tema del corazón, ¿no? El tema del corazón y el cerebro. Sí, circulatorio. Claro. Bien. ¿Tu abuela, la mamá de tu mamá? La mamá de mi mamá, Casilda, Casilda. no ¿Cuándo sé nació? fecha, no lo sé, ¿No? ni fecha de nacimiento, ni fecha de fallecimiento, sé que fue el año 72, pero nada más que eso, en febrero, Febrero del 72 muere. sí. Ok. Si no me equivoco, fue el 4 porque fue unos días antes de mi cumpleaños. ¿Y quién más? A ver, ¿el abuelo, el papá de tu mamá? Mi abuelo se llamaba Julián, a Ok. raíz de eso yo tengo su nombre. Mm, Mi abuelo murió atropellado por un tren un mes antes de mi nacimiento, en enero del 64, sí. y como él se llamaba Julián, a mí me pusieron Juliana. ¿Y cuándo nace él? No lo sé, ¿No? ¿Y cómo no, fue el accidente? ¿Cuántos años tenía él cuando falleció? no lo sé. ¿Era Él, joven? Ya era viejito? No creo que sea viejito, ¿no? no era viejito, por lo que yo más o menos relaciono, tendría unos 60 años. Él era mis abuelos maternos eran santiagueños. eh, Mis tíos los trajeron para acá, para Buenos Aires, y mi abuelo nunca se terminó de hallar Mm. en la ciudad, y supuestamente como era un poco sordo, cruzó una estación, una barrera, y lo atropelló un tren. Otros misterios familiares dicen que había tenido una discusión con mi tío y había salido y no prestó atención, ¿Y pero de qué discutirían? ¿Sabes? ¿Cómo de qué discutirían? es que mi abuelo no quería vivir acá, mi abuelo quería volver allá, al lugar a donde él había vivido siempre, al campo, a Santiago del Estero. Ah. ¿Y por qué se lo Y, trajeron? y para tenerlos cerca, para cuidarlos, porque él también tenía problemas cardíacos y problemas de salud, entonces lo trajeron acá los dos para tenerlos cerca, porque allá en Santiago no había quedado ninguno de mis tíos.
estaban todos acá en Buenos Aires. Ok. Ahora vamos a volver a Julián, pero vamos a ir a tus abuelos paternos, la mamá de tu papá, La mamá de mi papá, Regina, Regina. no tengo fechas, sé que murió después de mis 8 años, alrededor de mis 10 años, Ok, pero no, supuestamente de un problema cardíaco. ok. ¿Y el abuelo? El abuelo Severino, con él, no sé cuándo murió, porque con él, después de que nosotros nos mudamos a esta casa, que hubo una discusión familiar y nos echaron de la casa de ellos donde vivíamos, dejé de tener contacto. Mm, En algún momento yo lo he visto a mi abuelo de grande, 25 años, 26 años, y mi abuelo no sabía que mi papá había muerto. Él se fue a vivir con el hermano de mi papá ok, y no tengo registros ni cuando murió ni qué pasó con su vida. ok. ¿Y tu ex marido, el papá de tus hijas, te divorciaste o te casaste? No, yo me casé con una persona y después, a los 3 años, conocí al papá de mis hijas, Ok, empecé una relación con el papá de mis hijas y a raíz de eso me separé. ok. ¿Te divorciaste o te separaste? No, me separé y me divorcié después de que me separé del padre de mis hijas. Ok, Hice el divorcio pero estás como, divorciada, digamos. ahora Li- sí. Ok. Entonces te casaste, con el que te casaste no tuviste hijos, me dijiste. No, Abortos, pérdidas, no, no. nada, Y no. con el papá de tus hijas sí. Con el Tuviste papá dos tuve mis 2 hijas, sí. mujeres. Abortos, por ahí, alguna pérdida. No, No. 2 embarazos, 2 hijas. Y el primer el marido, ¿cuál es su nombre? El primer marido, Mario, Mario. ¿Y sabes cuándo nace? el 26 de enero del 64. Bien. ¿Y el segundo nombre de Mario? Alberto, Alberto. ¿Y tu segunda pareja? Aldo, Sí, René, sí, nació el 19 de abril ok, del 68. listo. Tanto Mario Alberto como Aldo son dobles. ¿M? Representan para tu inconsciente la misma persona y ambos son dobles de tu padre. ¿Cómo ¿M? es eso? Por fechas. Aldo se lleva nada más que 5 días. Con mi papá sí. Doble. Y Mario por fechas de concepción. No hace falta que lo entiendas, pero créeme que digamos también por una relación con tu padre, tienen ahí una semejanza. ¿M? Con Mario me casé el 15 de abril del 88 Vale, en honor casamiento. al cumpleaños de mi papá. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Entonces el lazo que tienes con tu padre va más allá incluso de ese momento en el cual ha fallecido. Esto que decimos de la búsqueda de mi padre se presentó hasta con tus parejas, porque eran dobles de él. ¿Mm? Y, y era una forma de que esta niña inconscientemente sienta la presencia de su padre en sus parejas. Aún así estas parejas sean disfuncionales, aún así no, digamos, no sean las parejas que uno haya querido, para tu inconsciente estabas encontrándote a tu padre. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es justamente el momento para darte cuenta y tomar conciencia para cortar eso, para decir, bueno, es hora de realmente liberarme de ese condicionamiento con mi padre. ¿Mm? Entiendo que amo a mi padre, que quiero a mi padre, que digamos acepto a mi padre, que ha sido como es, que tuvo todo lo bueno, pero que también tuvo todo esto que lo hizo humano. Ha sido cabrón, no ha estado presente, no pude yo hablar con él recién hasta mis 20 y pico de años, o hasta mis 16, 17 años, recién cuando ya era más adulta. Ha dejado muchas responsabilidades a mi madre para que se encargue de la crianza, ¿cierto? Entonces, esas cuestiones también hacen a que mi padre de estar arriba baje por lo menos unos escalones para que esté a mi par, porque si no,
siempre voy a tener esa exigencia también sobre mí. Es ¿Mm? que es lo que siento, ¿entendés? Es lo que siento y a veces siento que todo esto me agobia. O sea, yo quiero salir de ese lugar de la perfección y de la exigencia y siento que me pesa todo esto. Vale. Si entonces ahí ya lo tienes visto, por lo menos importante. No solamente tenerlo visto, ni decir, bueno, lo quiero hacer, sino también entender que de algún lugar viene esa sensación de perfeccionismo, ese no permitirme equivocar, para darte la posibilidad de estar más relajada, de estar más tranquila, de delegar algunas tareas, de no tener que ser la super mujer, porque no te sirve a ti. ¿Me explico? No, me pesa demasiado. A esta altura siento que me pesa demasiado. Vale. Y esta cuestión también de ser la que salve a todos, ¿m? De ser la que ayude a todos, de estar súper presente, ¿vale? También viene de tu abuelo Julián, ¿m? ¿Por qué? Porque es tu doble, porque se llama Julián y tú eres Juliana. Entonces, algo de él se tiene que venir esa historia. ¿Qué sabes de él con respecto a esta temática? De tener que estar presente o tal. ¿Sabes algo? Por lo que me ha contado mi mamá, porque en realidad hay un montón de cosas que según la parte de la familia que te lo cuenta, lo sabes. Mi abuelo también era una persona atractiva, Mm, una persona diferente a lo que puede ser una persona santiagueña. Eh, Tenía mi abuela, que era todo lo contrario, y que por cosas que yo recuerdo que me han dicho, que por ejemplo, cuando mi abuelo, cuando nacía alguno de mis tíos, que eran 12, había que ir a buscarlo a la casa de las amantes, porque mi abuelo era bastante eh, claro. pajarón, digamos. O sea que por Eh, eso tampoco se quería venir para Buenos claro, Aires. probablemente, ¿Ok? probablemente Eh, tenía su vida ya. y tú de él también traes esa historia, ¿no? De ser una mujer bastante, digamos, atractiva para los hombres buscadora de hombres, ¿no? De las relaciones. Fíjate que eso viene de él, de tu abuelo, de tener siempre a alguien, de la necesidad de estar siempre acompañada de alguien. ¿Me explico lo que quiero decir? Ujú. ¿Mm? Y aparte del prejuicio que tiene eso, porque tú imagínate que para tu familia, el abuelo mujeriego, el que nunca está en casa, el que no se hace responsable de nada, ha implicado que tú te tengas que sobreexigir de responsabilidades. ¿Mm? De hecho, El abuelo, cuando, el abuelo Julián, que no está en casa y que está con otras mujeres y que aparte tiene 12 hijos, ¿m? Yo reparo quedándome en casa con mis hijas. Una forma de reparar, ¿te das cuenta? ujú, El abuelo que nunca está presente, irresponsable de la familia, yo como mecanismo de reparación me quedo en la casa a cuidar de mis hijas y me sobreexijo de responsabilidades para no cargar con el peso de ser como el abuelo tampoco. de hecho, el padre de mis hijas, cuando empezamos la relación, los dos estábamos casados, vivimos una relación de amantes durante Mm, 7 años. Él se vino a vivir conmigo cuando mi hija más grande tenía 2 años, pero nunca cortó su relación con su exmujer, cosas que me enteré después de que me separé. Y me ah, separé porque apareció otra tercera mujer. Entonces el mujeriego, que era mi abuelo, lo, lo busqué en el padre de mis hijas. también, también. Es una necesidad de estar presente con la historia familiar, es lo que también de alguna manera te mantiene inconscientemente unida a tu dinámica familiar, a tu linaje. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, Y esto, esto puede ser visto ahora para entender que no sobrecargarte de responsabilidades no quiere decir que tampoco seas como el abuelo, sino alguien mejor, alguien que puede ser libre, vivir su vida, conectarse consigo misma.
completarse a sí misma, para luego en el caso, si aparece una relación en la cual entablar una dinámica, sea una dinámica saludable desde el compartir y no desde la dependencia, ni la necesidad. Esto lo voy a ejercitar mucho en el agua, en la playa, Mm. recordando todo esto que estuvimos hablando y buscando mis momentos de soledad, donde empezar a dejar ir todas estas cargas familiares que aparecieron en este árbol que me acabas de hacer. A ver, 10 aspectos, hace una lista de 10 aspectos que sabes, porque lo sientes, que ya tienes que dejar ir, que ya tienes que soltar en cuanto a la familia, en cuanto a las responsabilidades familiares. Eh, Tengo que dejar ir al Ujú. abuelo y su irresponsabilidad Bien, para pasar a dejar ir a mi papá y su absoluta responsabilidad. también. Tengo que dejar ir las culpas que me inculcaron mi mamá, mi hermana. De hecho, con mi hermana no tengo relación, porque nada, somos muy diferentes. Y tengo una hermana y es como si no la tuviera. Eh, Tengo que encontrar a Juliana adolescente para dejarla ir y cuando llegue a mis 57 años, dejarla ir. Y tengo que dejar de ir la necesidad para empezar a encontrar lo genuino, que no es la dependencia, sino la elección. Son muchas cosas que tengo que trabajar. Y vos me decís 10, yo creo que con estas 4 tengo para trabajar. Bueno, me dijiste 5. Dejar ir al abuelo, dejar ir a papá, dejar ir a Julián adolescente, dejar ir las culpas. ¿M? Y este último punto de dejar ir la dependencia para pasar a la parte de la elección consciente, ¿no? Del cuidado personal. ¿M? Sí, es verdad, te dije 5. Y yo me Bueno, quedé con 4. bueno, tienes esas 5. Seguramente a lo largo del proceso surgirán otras 5 más, ¿no? Para empezar ese proceso de soltar aquello que me doy cuenta que a lo que he estado aferrado hasta hoy, tomando conciencia de dónde viene, ¿no? Una parte de tu adolescencia, de tu crecimiento, otra parte también muy importante en tu árbol, para poder ahora, digamos, tener oportunidad de elección, oportunidad de elegir cómo quiero sentirme conmigo misma, oportunidad de elegir qué tipo de relación quiero tener, oportunidad de elegir qué actividades hacer que me llenen y no por responsabilidad. Desde mi lugar, bueno, agradecerte, porque sabes que esto, bueno, ahora se va a colgar después en el internet. Igualmente voy a hacer algunos retoques, editaré algunas cositas como para que también esté lo que considero más relevante un poco de la charla. Pero bueno, agradecerte por ser la primera de este año que participa esta decodificaciones en vivo, a animar a las personas que por ahí vean este episodio, que también si quieren participar se puede, digamos, siempre con la intención de ayudar, de ser más consciente, de liberar, de soltar y de mejorar en la vida. Este es el espacio para eso. Gracias, Juliana, por estar. Desde aquí te mando un abrazo enorme, un beso para ti. Y Muchas estamos al gracias. contacto para cualquier cosa y así estamos al tanto de tu viaje, de tu meditación, de tu trabajo interno, de tu mejora. Ánimo que ahora que has por lo menos pasado por esta pequeña experiencia, seguramente tienes un caminito ahí por delante interesante. Gracias, Walter. Te agradezco infinitamente esta posibilidad. Y de hecho, cuando yo subí lo que vos pusiste el otro día de compartir, una amiga me preguntó de qué se trataba y la mandé a tu canal de YouTube para que vea tus videos, porque a mí me hizo muy bien desde que te encontré y empecé a trabajar estas cosas por ahí cuando hicimos el curso. Entonces, bueno, realmente a mí me hizo bien. Esto fue lo mejor, digamos, este encuentro llegamos al fondo
Y bueno, voy a todos los que vea que necesitan o que me pregunten, serán conducidos hacia vos. Gracias, Así que te gracias, Mari. agradezco esta posibilidad de manera infinita y voy a trabajar en mí. Y lo Así vamos a será, charlar, te lo voy a contar. Por ahí, ya así que será. somos vecinos, nos encontraremos en algún momento a tomar un café. Seguro que sí, aquí estamos para ti, para lo que necesites. Gracias, gracias infinitas, gracias. Besos, amiga, abrazo grande, Besos, buen año. gracias. Hasta luego, igualmente. Finalizada la decodificación de Juliana, me gustaría comentar aquí algunos aspectos que tienen que ver con la dinámica que llevé a cabo, con la temática a la cual me dediqué como a trabajar en cuestión. Sé que hay muchas cositas que obviamente hay que retomar y hay que seguir trabajando, pero bueno, en lo que respecta al tiempo que tuvimos y en lo que pudimos hablar en cuanto a la temática con su papá, esto es lo que tomé nota un poquito para tener presente. En principio, un ejercicio que tiene que ver con conectarse con ella misma, con llevarse a ella misma a esta edad de 15, 16, 20 años en la transición donde su padre se enferma y lo pierde, llevarle esos recursos o ese recurso en particular que tiene que ver con su propio acompañamiento, ¿no? Con el también el darse cuenta que para nada tiene relación que porque su padre haya fallecido o su padre se haya enfermado, digamos que ella tiene la culpa por alguna temática que haya pasado ahí. Eso para todos, digamos también que lo tengan presente, es decir, para nada lo que yo haga, digamos, puede afectar el estado de salud del otro, ¿cierto? Es imposible. Yo puedo hacer cosas claramente, pero estará en el otro si les afecta o no le afecta. Y si le afecta no es por mi culpa, es porque el otro se dejó afectar. Entonces es una cuestión, me parece importante para el desarrollo de cada uno en cuanto a lo que sí dejamos que nos afecte y no dejamos que los afecte. Es una cuestión de obviamente de una gestión, de un trabajo personal, el hecho de saber gestionarse uno a sí mismo para hacernos responsables de nuestras vidas y no echar culpas porque sí al mundo. Punto número uno. Punto número dos, bajar del pedestal a su padre. Esto no es algo que me ha ocurrido en esta primera ocasión, es algo que suele ocurrir en consulta. El hecho de que cuando perdemos a nuestros padres siendo niños o siendo adolescentes, se crea una figura de ese padre muchas veces como si fuese el superpadre o la supermadre, el superhéroe o la superheroína. Con lo cual eso conlleva conflictos en cuanto a luego las relaciones que vamos a entablar. Porque claro, yo buscaré luego en mis parejas a alguien que refleje ese superhéroe. Y es imposible que una pareja, un ser humano normal, sea un superhéroe. Sí, eso por un lado. Entonces, claro, son tan altas las expectativas y es tan alta, digamos, eh, la ilusión que yo tengo, que nunca alguien va a encajar en esa expectativa o en esa ilusión de superhombre, superpareja, etcétera. Y, y también con respecto hacia uno mismo, ¿cierto? Es decir, uno también se pone en ese papel y dice, bueno, como mi padre fue el superhéroe, entonces yo tengo que ser también la superheroína para todos y salvar a todo el mundo y tal, con lo cual esto también lleva problemas, conflictos en cuanto a y yo dónde quedo después, ¿no? Porque para todo bien, para todo el mundo me doy, pero para mí misma me quedo de lado y luego están los conflictos internos que luego uno siente de vacío y de abandono, que en realidad no es más que el vacío y el abandono de uno mismo, ¿m? Que luego se puede perder en los demás, en esas migajas de cariño, migajas de amor que hablábamos recién. Y por último, punto número 3 tiene que ver con este tema transgeneracional, los lazos familiares que nos unen, en este caso a nuestras parejas, como esta mujer ya con 57 años aún está conectada con esta adolescente de 15, de 20 años y que con esa intención de buscar a su padre, de reencontrarse su padre, es que ha tenido las parejas reflejos de su padre. El primer marido que se casa en el mismo día o un día antes del nacimiento de su padre, y la segunda que por fechas de nacimiento se llevan ahí poquitos días también con su padre, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un vínculo que es muy fuerte, que está muy presente en ella, ese lazo con su papá, que al final lo he comentado al principio de la charla, no sé si se dieron cuenta que lo he comentado al principio de la charla, que había una búsqueda inconsciente de su padre, y al final en el árbol se ve y se evidencia que es así. Él con el primero se casa unos días antes de su papá,
y con el segundo prácticamente tiene, digamos, 2 días, 3 días, 4 días de diferencia con respecto al nacimiento de su padre. O sea que prácticamente encuentra a sus padres en sus parejas, busca a sus padres en sus parejas. Y el corte con este abuelo, ¿cierto? Que también tiene una temática ahí de estar fuera del clan o de estar separado de sus raíces. Eso le conlleva a tener conflictos familiares y al final morir en ese accidente, en esa tragedia, ser juzgado también por la familia por el hecho de ser mujeriego, tener muchos hijos y tal, con lo cual también la lleva a ella a ponerse en un lugar de estar muy presente en la familia, de tener historias repetidas en cuanto a las parejas que también son infieles, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo que es interesante fue hacer consciente esa historia para que a partir de hacerlo consciente hoy pueda cortar con eso y permitirse, bueno, liberarse, ¿no? Liberarse de esos condicionamientos familiares, permitirse disfrutar de la vida, ¿cierto? Y liberarse de esas responsabilidades que está cargando que no son propias, sino que vienen por esas cargas de las culpas y de la historia familiar. Así que espero que te haya gustado esta primera biodescodificación de este 2022. Ten presente que si te gustaría participar, simplemente tienes que seguir los pasitos que te voy a dejar en la descripción del video. Importante que estés suscrito al canal, así que aquí te voy a dejar mi carita para que te suscribas y aquí un video sugerido para que sigas mirando más videos en este canal. Así que nos vemos la semana que viene en otra decodificación en directo.